Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a exponer sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental y sus efectos económicos, sociales y ambientales. Bueno, el impacto ambiental abarca los distintos efectos que la actividad humana y el modelo de vida humano desatan sobre el medio ambiente natural. Estas alteraciones son tan significativas y ejercen un efecto tan duradero sobre los ecosistemas del mundo que muchos estudiosos sugieren el uso del término antropoceno. Esto es vinculado con el ser humano. Para el periodo geológico actual, cuyas características no podrían comprenderse sin el impacto ambiental de nuestras industrias. El impacto ambiental puede tener muchas formas y también efectos diferentes sobre el medio ambiente. En líneas generales se puede definir como la transformación del entorno terrestre, marítimo e incluso atmosférico como consecuencia de distintas actividades humanas. Sus formas pueden ir desde la deforestación y la destrucción de los suelos debido a la minería, hasta los derrames petroleros, marítimos y la contaminación química de la atmósfera. El gran problema de este fenómeno es el costo que tiene para las demás formas de vida, ya que al destruir sus hábitats naturales, muchas especies perecen y se extinguen. Así se empobrece la biodiversidad planetaria, que es uno de sus grandes e inigualables tesoros. Además, las consecuencias futuras para la sustentabilidad de la vida, tal y como la conocemos en el mundo, son impredecibles. Por eso las acciones tomadas hoy podrían resultar mucho más costosas para la especie, todo lo que hoy ni siquiera sospechamos. Tenemos primero los tipos de impacto ambiental. El impacto ambiental se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, atendiendo a los cambios hechos en el medio ambiente. Así es posible hablar de, por ejemplo, impacto negativo, que es cuando ocasiona daños en el medio ambiente o empobrece la calidad del mismo. También tenemos el impacto positivo, que cuando ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas o permite sostener el medio ambiente practicándose o prácticamente sin cambios. También tenemos el impacto directo, que es cuando el deterioro ambiental es obra de las acciones humanas. También tenemos el impacto indirecto, que es cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa que de las acciones humanas, sino de los productos o desechos que esta genera y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ecosistema. También tenemos el impacto reversible, que es cuando es posible tomar acciones para contrarrestar el cambio que esté producido en el medio ambiente. También tenemos el impacto irreversible, que es cuando no hay forma de deshacer los daños hechos en el ecosistema. También tenemos el impacto continuo, cuando tiene lugar constantemente sin parar. También el impacto periódico, que es cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempos. También tenemos el impacto acumulativo, que es cuando es fruto de acciones pasadas y presentes, cuyos efectos se van apilando o sumando en el tiempo. También tenemos, por último, el impacto residual, que es cuando sus efectos persisten en el tiempo o persisten luego de que se haya tomado medidas para mitigarlo. También vamos a hablar sobre las causas del impacto ambiental, que la sociedad industrial se basa en el consumo masivo que produce muchos desperdicios. Es inevitable que el modo de vida de la humanidad tenga algún tipo de impacto ambiental. Como especie aprendimos hace miles de años que podíamos hacernos la vida más cómoda, larga y plena, adaptando el medio ambiente a nuestras necesidades y transformando distintos materiales en lugar de adaptarnos a nosotros a través del lentimismo, proceso evolutivo como el resto de las especies. También tenemos, sin embargo, no todas las actividades humanas tienen el mismo impacto ambiental. Muchas de ellas son casi inocuos o tienen un impacto tan moderado que la naturaleza puede contrarrestarlo en un corto margen de tiempo. Pero hay otras que impactan enormemente el ecosistema de manera permanente o casi permanente, sin darle tiempo a la naturaleza de corregir el daño hecho. El modelo económico y de producción que impera en el mundo desde la revolución industrial se basa en la utilización masiva de materiales primas y su transformación mediante diferentes procesos. Muchos de ellos generan desechos peligrosos
o subproducen elementos que al no tener uso alguno para la civilización son devueltos a la naturaleza en proporciones imposibles de asimilar rápidamente. De este modo, las causas del impacto ambiental pueden resumirse en la actividad económica industrial desenfrenada del ser humano que tuvo sus inicios alrededor del siglo XVIII y no ha hecho sino crecer sin parar. También tenemos la falta de regulación material ambiental durante buena parte del surgimiento de la sociedad industrial, así como las desigualdades económicas mundiales que le impiden a las naciones dedicar el mismo presupuesto a salvaguardar el ambiente. Tenemos también la construcción de un modelo de sociedad basado en el consumo rápido de materiales, lo que genera grandes cantidades de desechos y requiere enormes esfuerzos en materia de reciclaje que no todos parecemos dispuestos a hacer. Tenemos también los ejemplos de impacto material, que son los casos siguientes que constituyen ejemplos del impacto ambiental. Tenemos la deforestación. Para brindar insumos y materias primas a las industrias de la madera y de papel, con la que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos. Se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requirió como mínimo decenas de años. Esto deja sin hogar el sustento de numerosas especies animales, priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorbe el agua. Además, empobrece la atmósfera al retirar de circulación árboles que fijan el carbono ambiental en sus cuerpos. Al absorber CO, por suerte, este fenómeno se puede combatir mediante planes de reforestación, pero usualmente es mayor del ritmo de la tala que el de la siembra. Los materiales radiactivos, la diversidad planetaria, que es uno de sus grandes e inigualables tesoros. Además, las consecuencias futuras para la sustentabilidad de la vida, tal y como la conocemos en el mundo, son impredecibles. Por eso las acciones tomadas hoy podrían resultar mucho más costosas para la especie, todo lo que hoy ni siquiera sospechamos. Tenemos primero los tipos de impacto ambiental. El impacto ambiental se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, atendiendo a los cambios hechos en el medio ambiente. Así es posible hablar de, por ejemplo, impacto negativo, que es cuando ocasiona daños en el medio ambiente o empobrece la calidad del mismo. También tenemos el impacto positivo, que cuando ayuda a reducir el impacto de otras iniciativas o permite sostener el medio ambiente practicándose o prácticamente sin cambios. También tenemos el impacto directo, que es cuando el deterioro ambiental es obra de las acciones humanas. También tenemos el impacto indirecto, que es cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa de las acciones humanas, sino de los productos o desechos que esta genera, y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ecosistema. También tenemos el impacto reversible, que es cuando es posible tomar acciones para contrarrestar el cambio producido en el medio ambiente. También tenemos el impacto irreversible, que es cuando no hay forma de deshacer los daños hechos en el ecosistema. También tenemos el impacto continuo, cuando tiene lugar constantemente sin parar. También el impacto periódico, que es cuando ocurre únicamente en determinados lapsos de tiempos. También tenemos el impacto acumulativo, que es cuando es fruto de acciones pasadas y presentes, cuyos efectos se van apilando o sumando en el tiempo. También tenemos, por último, el impacto residual, que es cuando sus efectos persisten en el tiempo o persisten luego de que se haya tomado medidas para mitigarlo. También vamos a hablar sobre las causas del impacto ambiental, que la sociedad industrial se basa en el consumo masivo que produce muchos desperdicios. Es inevitable que el modo de vida de la humanidad tenga algún tipo de impacto ambiental. Como especie aprendimos hace miles de años que podíamos hacernos la vida más cómoda, larga y plena, adaptando el medio ambiente a nuestras necesidades y transformando distintos materiales en lugar de adaptarnos a nosotros a través del lentimismo, proceso evolutivo como el resto de las especies. También tenemos, sin embargo, no todas las actividades humanas tienen el mismo impacto ambiental. Muchas de ellas son casi inocuos o tienen un impacto tan moderado que la naturaleza puede contrarrestarlo en un corto margen de tiempo. Pero hay
Bueno, pero hay otras que impactan enormemente el ecosistema de manera permanente o casi permanente, sin darle tiempo a la naturaleza de corregir el daño hecho. El modelo económico y de producción que impera en el mundo desde la revolución industrial se basa en la utilización masiva de materiales primas y su transformación mediante diferentes procesos. Muchos de ellos generan desechos peligrosos o subproducen elementos que al no tener uso alguno para la civilización son devueltos a la naturaleza en proporciones imposibles de asimilar rápidamente. De este modo, las causas del impacto ambiental pueden resumirse en la actividad económica industrial desenfrenada del ser humano que tuvo sus inicios alrededor del siglo XVIII y no ha hecho sino crecer sin parar. También tenemos la falta de regulación material ambiental durante buena parte del surgimiento de la sociedad industrial, así como las desigualdades económicas mundiales que le impiden a las naciones dedicar el mismo presupuesto a salvaguardar el ambiente. Tenemos también la construcción de un modelo de sociedad basado en el consumo rápido de materiales, lo que genera grandes cantidades de desechos y requiere enormes esfuerzos en materia de reciclaje que no todos parecemos dispuestos a hacer. Tenemos también los ejemplos de impacto material, que son los casos siguientes que constituyen ejemplos del impacto ambiental. Tenemos la deforestación. Para brindar insumos y materias primas a las industrias de la madera y del papel, con la que se fabrican muebles, materiales de construcción, lápices y otros productos. Se procede a talar árboles cuyo crecimiento y maduración requirió como mínimo decenas de años. Esto deja sin hogar el sustento de numerosas especies animales, priva al suelo de la protección de una capa vegetal que absorbe el agua. Además, empobrece la atmósfera al retirar de circulación árboles que fijan el carbono ambiental en sus cuerpos. Al absorber CO, por suerte, este fenómeno se puede combatir mediante planes de reforestación, pero usualmente es mayor del ritmo de la tala que el de la siembra. Los materiales radiactivos. La energía nuclear es una fuente importante de electricidad que emplean numerosos países del mundo, siendo sus mayores inversores Francia y Japón. Esta energía no contamina del mismo modo en que lo hacen los combustibles fósiles, pero se produce barriles de plutonio y otros isótopos químicos radiactivos, que emiten partículas tóxicas a lo largo de cientos o incluso miles de años. Disponer de dichos residuos es difícil y ahí donde se disponen de depósitos de desecho radiactivo, la vida circunstante se verá siempre afectada y perjudicada. Y también tenemos por último la contaminación atmosférica. Quizá uno de los casos más dramáticos de impacto ambiental sea de la atmósfera, a la cual vertemos diariamente varias toneladas de gases contaminantes producto de la industria. La ganadería y la quema de combustibles fósiles, muchos de esos gases ricos en carbono como el metano o el dióxido de carbono, se quedan en la atmósfera e impiden la irradiación del calor, contribuyendo con el cambio climático. Otros gases ricos en azufre reaccionan con el agua y producen lluvia ácida. Esos son apenas un par de ejemplos de sus efectos en el mundo entero. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias.